velocidad de transmisión, ancho de banda, ruido y tasa de errores. ¿Sí? Estos conceptos son muy importantes porque de la interacción entre los temas que venimos desarrollando nos permiten ir avanzando sobre algunos conceptos que son un poco más complejos. Respecto de velocidad de transmisión, obviamente que tenemos que hacer uso del concepto de ancho de banda y esto vincularlo indudablemente con el concepto de Fourier cuando hemos hablado de la transformada de Fourier, ¿sí? Y poder hablar de la velocidad de señalización y de la velocidad de transmisión. Entonces acá lo novedoso es el planteo de incorporar el concepto de canal con ruido y un canal sin ruido. Un canal sin ruido y una formulación muy sencilla que nos permite calcular la capacidad del canal, que en definitiva es la que nos permite calcular también la tasa de transmisión de datos o tasa de bit o velocidad de transmisión y que en definitiva va a ser la capacidad del canal. No podemos transmitir una velocidad mayor que la propia capacidad del canal de comunicación. Bien, acuérdense de poner presente en el chat para que quede registrada su asistencia al curso. Bueno, ¿hay alguna duda respecto a estos temas? ¿Han visto el video sobre este concepto? Sí, profe, estaba muy claro el video, la verdad, con los ejemplos del final. ¿Sí? Sí, sí. Digamos, lo más importante acá es tomar en cuenta que la relación señal-ruido siempre está dada en veces. Podemos tener como dato la relación señal-ruido en dB, pero tenemos que pasar a veces, de manera tal de incorporar en la fórmula. Luego, otro error muy común es tomar logaritmo en base 10 y no en base 2, y acuérdense que el logaritmo es en base 2. Luego, creo que no hay mayor complicación con la utilización de estas formulaciones. No sé si hay alguna pregunta más. En cuanto al cálculo, bueno, yo aquí les había dado dos ejemplos simples, digamos, pero muy importantes porque la complicación acá puede estar básicamente en cómo se presentan los datos, ¿no? Acá fíjense que lo que se pide es cuál es la tasa de datos máxima que soporta esta línea telefónica. Y nos dan ciertos datos. En este caso nos dan el ancho de banda y la relación entre la señal y el ruido, pero en voltios. ¿Sí? Entonces, acá obviamente, aparte de estar en unidades distintas, y acuérdense que siempre si voy a relacionar, tengo que relacionar en igualdad de unidades, ya sea todo en milivoltios o todo en voltios. Pero más allá de eso, acá me están dando una relación de tensiones y no de potencias. Y acuérdense que esta fórmula está planteada para una relación de potencias, no de tensiones. Pero cuando vimos justamente el cálculo de la relación de tensiones, nos quedaba multiplicado por 20 y no por 10. Así que eso no creo que tenga mayor complicación, porque esto deviene de haber estudiado bien la parte de decibeles. Y luego entender que lo que yo obtengo acá en una relación es en decibeles y luego necesito acá en veces. No hay más complicación que eso. Después el otro ejemplo está centrado acá, que nos piden la relación señal-ruido expresada en decibeles y nos dan como dato el ancho de banda del canal y la tasa de transmisión. De nuevo es aplicar la fórmula, es aplicar el antilogaritmo
obtener acá la relación señal-ruido de la fórmula, siempre vamos a obtener la relación señal-ruido en veces y la tendremos que llevar a esa relación señal-ruido en veces a decibeles aplicando la fórmula correspondiente que nos permite pasar de veces a decibeles. Hasta aquí encontrar alguna complicación o en los temas que vimos anteriormente. Acuérdense que hay que tratar de que no sea una clase de espiritismo, ¿no? Profe, Sí. ahí en el cálculo de abajo, el recuadro de abajo, la segunda expresión la saca por propiedad del logaritmo. Esta. Sí. Sí. Y después al último a la derecha no me puedo dar cuenta cómo saca el 255. Bueno, fíjate que vos primero tenés que pasar dividiendo estos 500 que tenés acá. Es C sobre W. Es 4000 sobre 500. Que es igual a todo lo que tenés vos como argumento de la función logaritmo. ¿Te acordás vos de la propiedad del logaritmo? Sí. Perfecto. Entonces, acá te va a quedar 2 a la 8 de esta relación. C es 4000 dividido 500. ¿Cuánto te da eso? Fíjate que pasa dividiendo W, que es lo mismo que el ancho de banda. La capacidad de canal es 4000. Sí, me da 8, o sea, y... Bueno, entonces vos sabés que todo este argumento es igual a 2, la base de tu función logarítmica, elevado a esta cantidad cuando pasás dividiendo W. Es lo que tenés expresado acá. Me voy a perder el cálculo en el medio, ahí está. Ahí está, Entonces, ¿qué hice de acá? A mí me interesa la relación señal-ruido. Entonces, este uno pasa restando al otro miembro. Entonces, despejás señal-ruido, que es lo que vos necesitas obtener. Por eso te queda 2 a la 8 menos 1. Hasta ahí. Sí, me quedó claro. Perfecto. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda? Estas cosas son muy importantes, sacarse las dudas ahora. Si bien van a tener también un trabajo práctico y lo van a hacer con la ingeniera Ligorria, van a hacer un trabajo práctico donde van a trabajar estos temas relacionados con capacidad de canal, pero básicamente van a hacer este tipo de cálculos, digamos. ¿En qué podemos complicar acá? Que nosotros queramos obtener solamente en veces, entonces será 255, ¿no? O que acá esto esté dado en otras unidades. ¿Mm? No hay más complicaciones. Profe, una pregunta. ¿El ancho de banda de Nesquik es la mitad de la velocidad de transmisión o de la de señalización? No, acuérdense que, a ver, vamos a hacer una cosa. Yo acá les preparé la clase que vamos a ver hoy, que es la clase de integración. Vamos a ver esto. Bueno, a ver, tu pregunta fue la siguiente, ¿cuál era? Si la velocidad, ¿cuál fue tu pregunta? Si el ancho de banda de Nesquik era la mitad de la velocidad de transmisión o de señalización. Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es
a qué nos referimos con la velocidad de señalización. Y después a qué nos referimos con el ancho de banda de Nyquist. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con la velocidad de señalización? ¿A qué era igual? A uno sobre la duración del símbolo más corto. Perfecto. ¿Cómo lo habíamos llamado ese símbolo? Ustedes tienen todos los PowerPoint ahí. Entonces quiero mostrarles la diapositiva porque quiero que ustedes lo razonen. Digamos, si es una duda, tienen que haber estado luchando con esa duda. Y la idea es que ustedes acá aclaren, pero tienen que haber visto algo, o por lo menos decir, bueno, esto me está faltando aclararlo. Velocidad de señalización, 1 sobre el símbolo más corto de la señal. Bien, a ese símbolo más corto de la señal le habíamos dado una denominación para que sea más sencillo de recordar. De los 58 presentes, ¿algunos se acuerdan? ¿Cómo? Tau. Tau, perfecto. Tau. Bien, entonces, el primer cruce por cero para el primer nulo, cuando Fourier nos permite encontrar el cruce por el primer nulo a partir de resolver la transformada de Fourier. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto valía ese cruce por el primer nulo? 2 pi, ¿no? 2 tau. No. 1 sobre tau. 1 sobre tau. Era un tau. Es 1 sobre tau. Entonces, yo acá les preparé una clase de integración y vamos a pisar estos conceptos, es decir, vamos a tratar de acomodarlos. Pero entonces, nosotros dijimos, 1 sobre tau es el punto donde yo voy a tener la mayor cantidad de energía de la señal de banda base que pretendo transmitir. Entonces, esa es una de las definiciones de ancho de banda. Otra definición es el ancho de banda de Nyquist, que dice, bueno, con el 50% de esa energía me es suficiente. Entonces, yo puedo trabajar con la definición de ancho de banda de Nyquist, y para Nyquist será 1 sobre 2 tau, que va a ser la mitad justamente del ancho de banda del primer nulo. Pero esto es en cuanto a definir no tanto la velocidad de señalización como el ancho de banda que yo estoy utilizando. Y otra cosa es la velocidad de transmisión. La velocidad de transmisión, ¿con qué estaba vinculado? Con la cantidad de información transmitida por segundo. Bueno, ¿y cómo obteníamos esa velocidad de transmisión? O tasa de bit. Por la cantidad de niveles. No. 1 sobre tiempo del bit. Exacto. 1 sobre tiempo del bit. Entonces, vayan anotando en un pequeño anotador velocidad de transmisión, velocidad de señalización, el tau, el grafiquito al costado, y lo pegan en el tablero donde ustedes están trabajando con comunicaciones. Hay ciertas cosas que tienen que estar muy claras, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Para los que todavía tengan mezclados los conceptos, por eso es que a esta altura vamos a hacer una clase para integrar conceptualmente todo lo que venimos viendo, para qué nos sirvió. Y acuérdense que para que todo esto funcione, ustedes tienen que ir leyendo sobre el tema, tienen que ir estudiando de manera tal de que
esta cuestión de la eutagogía funcione. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Las PPT, porque ahora estoy viendo en autogestión, ¿las puedes subir a lo que son las que están en las clases que va subiendo? Bueno, yo le fui subiendo algunas. Creo que está la primera y la del profe, el otro es. Faltaría Claro. esta que estamos viendo. Bueno, ¿qué tienen ustedes? La posibilidad de hacer Windows G y empiezan a grabar todo. Y tienen todo grabado, ¿verdad? Porque nosotros a partir de la próxima clase van a ser clases síncronas. Hasta ahora estuvimos teniendo clases asíncronas más clase invertida. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, de la clase asíncrona ustedes tienen el video. Por lo tanto, pueden ir rescatando cada una de las diapositivas con impresión de pantalla, impresión de pantalla, impresión de pantalla y la van pegando. ¿Esto Pero por sí, qué? Eso, profe, eso a definición del ingeniero, el ingeniero necesita la solución más rápida. Me parece que la solución más rápida es la PPT. No. El ingeniero no necesita la solución más rápida. Eso es reutilización en realidad. Necesita resolver. Y bueno, Una vez que aprendió, ustedes están en el proceso de aprendizaje. Ni siquiera en el proceso de resolución. Están en el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que les propuse yo? O lo hacemos en forma secuencial, que es lo que ustedes me están pidiendo, o lo hacemos en forma hipertextual y autónoma. ¿Qué significa hipertextual y autónoma? Que cada uno en forma personalísima va a ir viendo el video y lo va a detener donde necesite aclarar los conceptos. Detiene allí la pantalla, captura la imagen y empieza a armar su propio resumen. Y dicen, acá el profe dijo tal cosa, y hacen sus anotaciones y se arman lo que se llama el entorno personal de aprendizaje. Porque de sí, lo contrario... hay más que todo por ahí, yo personalmente vi los videos y más que todo es más fácil, porque por ahí uno no se acuerda en el momento, entonces se tiene que ver el video, tiene que ir corriéndolo, es como un poco más... Esa es la idea. Que lo vean al video, que vayan corriéndolo, que lo frenen, lo atrasen. De lo contrario, ¿qué van a hacer? Lo de siempre, ver el PowerPoint. Y el video, bueno, después lo vemos, no tengo tiempo. Está bien, pero... Entonces, por eso los primeros se los puse, porque estábamos acomodando el formato de trabajo, les subí todo el material, inclusive la heurística, también les voy a armar un par de heurísticas más. Pero la idea es que ustedes también pongan en el proceso de aprendizaje, pongan lo que a ustedes les corresponde, que es las horas de vuelo. El ir parando el video y hacer una captura de pantalla o hacer una anotación por hardware en un papelito donde empiecen a poner en claro qué cosas tengo que tener en claro, qué es la velocidad de transmisión, cómo obtengo la velocidad de transmisión, qué es la velocidad de señalización y en función de qué obtengo la velocidad de señalización, en función de B de 1 sobre tau. ¿Y qué es tau? La duración del pulso. ¿Y de qué pulso estamos hablando? Del que me propuso Fourier para poder convertir una señal periódica en un pulso rectangular, donde tau permanece constante, el periodo tiende a infinito. Esto lo tienen que manejar de arriba para abajo, de abajo para arriba. Y la única forma de hacer esto es que cada uno de ustedes proponga para sí mismo una metodología. Si no, me están pidiendo la secuencialidad. Falta el apunte, falta la... Y después uno en el examen les pregunta por qué y para qué, y ahí es donde no saben conectar las cosas. Si ya han trabajado en esto, si ya han trabajado en decir, bueno, y acá les armo esta clase de integración conceptual, justamente tomando en cuenta que ya han visto varios videos, ya han armado su propio material y ahora lo vamos a poner en juego, digamos. Entonces, fíjate, Ezequiel. Fíjense dónde se han tropezado recién y por dónde venían las preguntas. Entonces, vamos avanzando con esto. Están viendo esto que dice clase de integración conceptual, ¿verdad? Y les propongo, Sí, si tienen Windows 10, Windows G, y empiezan a grabar toda la clase, grábenla,
y después ven si les sirvió la clase y es positiva, la guardan, y si no, la borran. La idea es que cada clase que tengan conmigo sea relevante y ustedes la vayan almacenando, es decir, no vale la pena tener porque cada vez nos propone algo interesante. Entonces, avancemos. Nosotros hemos arrancado de esta imagen simple, la fuente, transmisor, canal de recepción, etc. Ahora, después de hablar del sistema de comunicaciones, introdujimos el concepto de análisis de señales. ¿Para qué introdujimos esto? Para poder expresar lo que está en el dominio del tiempo en el dominio de la frecuencia. Es perfecto. ¿Qué significa esto? De lo que estamos hablando ahora, es decir, cuándo o dónde está concentrada la mayor cantidad de energía de una señal a la hora de querer transmitirla y con cuánto de esa energía me voy a quedar, y ahí es donde defino ancho de banda, del primer nulo, del nulo a nulo, el de Nyquist. Van a haber varios criterios. ¿Cuál va a ser la herramienta que me va a ayudar? Lo que dijimos, Fourier, para pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Pero Fourier nos planteaba solamente para señales periódicas. Bien, ¿nosotros qué necesitamos? Que las señales no sean periódicas. ¿Por qué? Inicialmente yo les dije, bueno, porque una señal periódica no contiene información, y me tuvieron que creer en ese momento. Si bien ya lo habían visto esto a ustedes, pero justamente la teoría de la información es la que les permitió a ustedes ver que la cantidad de información estaba en función de ¿qué? De la probabilidad de que aparezca. Exacto, el símbolo del cual estamos tratando, el binit del cual estamos tratando de saber cuánta información transporta. Fíjense que ahora ya empezamos a transitar sobre un camino que ya, primero era un gran monte, acabamos de abrir una brecha de conocimiento y la estamos volviendo a transitar. Entonces, si fuera una señal periódica y a uno le sucede un 0 y luego un 1 y luego un 0, ¿cuál será su probabilidad de ocurrencia? ¿Puede repetir, profe? No escuché. Bien. Fíjense la señal periódica. Y supongamos que en esta señal periódica, y que tiene dos polaridades, supongamos que acá sea 5 y acá sea menos 5 volts. ¿Sí? Y como es una señal periódica, a los 5 volts que le adjudicamos al 1 y a los menos 5 volts que le adjudicamos al 0, siempre le sucede un 1, siempre le sucede un 0, siempre le sucede un 1 y así sucesivamente. ¿Qué probabilidad de ocurrencia tendrán esos símbolos? 1. Entonces, la información, ¿a cuánto va a ser igual? La cantidad de información. ¿Y por qué? ¿Por qué? No, pero ya han aprendido teoría de la información. Ahora me lo pueden decir en el lenguaje universal que hemos decidido que vamos a utilizar. ¿Cómo medían la cantidad de información? De nuevo, tienen que tener un papelito y dicen cantidad de información. Son pocas las fórmulas. ¿Esto es lo que le decía la seño de primer grado o no? ¿Se acuerdan? Porque el logaritmo de 1 va a ser 0, ¿eso? Logaritmo de 1, ¿en qué base y por qué? En base 2 va a ser, y vamos a tener la probabilidad que es 1 sobre 1, el logaritmo en base 2 de eso va a ser 0. Bien, entonces la información es 0, digamos. Lo podríamos decir mejor, ¿verdad? Podríamos decir que la información es igual al logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de ocurrencia. Entonces ya estaríamos hablando con exactitud. Entonces, si reemplazamos 1 en esa ecuación que acabamos de formular, nos quedaría el logaritmo en base 2 de 1, cuyo resultado es el 0. Por lo tanto, no contiene información. Entonces, esto puede ser preguntas de parcial, de final. Entonces, fíjense, entonces quiere decir que señales periódicas no nos sirven, ¿verdad? No. Bueno, entonces dijimos, bueno, trabajemos con señales que no sean periódicas y para eso Fourier nos dio una herramienta y era, acuérdense, primero, antes de pasar a la solución, vimos que si aplicábamos
la serie de Fourier, podíamos encontrar su gráfica de una señal periódica y ya sabíamos cómo hacerlo, ¿se acuerdan? Y como solamente vamos a ver señales cuadradas, de ser periódicas van a ser cuadradas, entonces todos los ejercicios van a dar vuelta alrededor de esto, de la cantidad de armónicas, etc. ¿Sí? Pero, como dijimos, necesitamos nosotros, ya que vamos a trabajar con fuentes discretas, y encima de esa, porque teoría de la información nos permitió, cuando dijimos, se va a complejizar un poco a la hora de hablar de nuestro sistema de comunicación, porque vamos a tener que hablar de la fuente. Esa fuente puede ser discreta o puede ser continua. De ser una fuente discreta, puede tener una X cantidad de símbolos o signos. Ahora, para calcular la cantidad de información de cada uno de ellos, veremos la probabilidad de cada uno de ellos, si ustedes ahora pueden calcular, si es que no tienen la misma probabilidad, con qué herramienta calculan eso. Necesitan saber la probabilidad de ocurrencia de cada símbolo, ¿verdad? Para saber cuánta información transportan. Y la promedio la calcularán con la entropía, etc. Ahora, fíjense cómo se reduce todo. Todo esto lo vieron con la profesora Ligorria, ¿verdad? Teoría de la información. Sí. Entonces acá decimos, mira, pero fíjense que nosotros vamos a trabajar a partir de utilizar nada más que dos símbolos. Dos símbolos. Nuestro alfabeto va a tener dos símbolos. 1 y 0. Y van a ser X probables. Listo, solucionado todo. Entonces la cantidad de información que transporta cada uno de esos bits, ¿a cuánto va a ser igual? ¿A uno? ¿A un qué? No te escucho bien, Ezequiel, está muy bajo tu micrófono. A un dígito. Fíjate, Ezequiel, la pregunta es, ¿qué cantidad de información provee cada uno de estos signos de la fuente de la cual estoy obteniendo? Un bit, ¿no sería, profe? ¿Un bit? Exacto, un bit, porque es la unidad de información. Entonces, volvemos en un papelito, hay cosas que las vamos aclarando. ¿Te das cuenta, Ezequiel? La hemos ido estudiando, trabajando, pero se pueden ir mezclando, porque es cierto, inicialmente parece todo un lío. Pero si las vamos acomodando, decimos, listo, tengo dos símbolos, se simplificó toda la teoría de la información, se simplifica porque voy a utilizar nada más que dos símbolos. X probables, un medio es la probabilidad, 1 sobre un medio, ¿cuánto nos da? 2. 2. Y nos quedaría entonces la formulación, que tendríamos que tenerle ya en un papelito, el consejo que les doy. Yo hago así. Les mostraría acá mi tablero de trabajo, está lleno de papeles, las cosas que tengo que siempre recordar. ¿Sí? Yo les llamo, cuando las teníamos las clases presenciales, les llamaba las tarjetas que los libraban de todo maleficio, como el juego de la boca. Es decir, caen presos y sacan una de esas tarjetas. Entonces acá lo importante es saber cómo calculo la cantidad de información que transporta cada símbolo. Entonces allí vimos que el valor, logaritmo en base 2 de 2, es igual a 1. Quiere decir que la información es igual a un bit. Perfecto. Hasta ahí va todo muy bien. ¿Para qué nos sirve entonces toda esta teoría? Fíjense que acá está una de las diapositivas que yo también se las puse en el video, donde intenté hablar de la velocidad de señalización, velocidad de transmisión. Entonces, pusimos en claro, estas fórmulas son las que ustedes las tienen que tener anotadas, y cuando uno les pregunte por qué, para qué, es cuando viene toda esta explicación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la estrategia de Fourier para pasar justamente de una señal periódica a una señal no periódica? Es tomar la misma señal, solo que ahora considero la duración del pulso, que está acá en azul, y la duración del periodo, que es todo lo que tengo de acá hasta acá. Esto va a ser tau y esto va a ser t. ¿Cuál es
la magia acá, primero pasar de la serie trigonométrica de Fourier a la serie exponencial. ¿Por qué? Porque nos conviene resolver integrales exponenciales, nada más. Y luego, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que este periodo tienda a infinito mientras el pulso permanece constante. Yo obtengo la resultante de la integral y es esta ecuación que tengo acá, que no es otra cosa que la función seno de x sobre x, o sin de x, o muestreo, de las tres formas la llaman. Quiere decir que esta envolvente que tengo acá es la que va a definir ahora. Como omega 0 es la distancia entre estos dos puntos, y yo todavía estoy con una señal periódica, lo que hago es que su periodo tiende a infinito. A medida que el periodo tiende a infinito, fíjense que acá valía 1/2, o sea, 0,5, acá vale 1, ya se empiezan a acercar estas líneas. Y cuando ese periodo empieza a ser mucho mayor que el pulso, acá 20 veces mayor, y acá le hago tender a infinito al periodo, pero el pulso tau, la duración de este pulso sigue siendo 1, entonces es que esta gráfica, que antes era discreta, pasa a ser continua. Entonces, por fin, ¿qué obtuve? Un pulso aislado, que ya no es periódico, y del cual por obtener su gráfica, cómo está distribuida la energía en función de la frecuencia. Esa gráfica es esta que tengo acá. Entonces, acá empiezan las definiciones de ancho de banda y estos cruces por cero. Si quiero hablar de potencia, acuérdense que la gráfica va a ser esta, que no es otra cosa que elevar la señal del seno de x sobre x al cuadrado. ¿De dónde viene esto? Ya lo vimos cuando vimos potencia, ¿se acuerdan? Agarren una hojita y a ver, recordemos básicamente. La potencia, ¿a qué era igual? Lo hagamos juntos, a ver. ¿A qué era igual la potencia? Papá, ¿vos vas al gimnasio? Ah, ¿en qué vas? ¿Me llevas a la cancha? Bueno, alguien dejó el micrófono abierto, a verlo. Vamos a silenciar todo por ahora. Bueno. Entonces, ¿ya resolvimos lo del gimnasio? Seguimos. Bien. Entonces, la tensión a qué era igual. Perdón, la potencia a qué era igual. Ahora sí pueden habilitar los micrófonos. A la tensión al cuadrado sobre la resistencia, pero eso es potencia eléctrica, digamos. Vamos por parte como dijo Jack. Primero sería la tensión por la corriente, ¿verdad? V por I. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bueno, ahora hacemos el reemplazo que propone, que no vi bien quién es el que dijo, porque yo de la ley de Ohm sé que la tensión es igual a la resistencia por la corriente, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? V igual a R por I. Entonces, despejo la corriente, que va a ser igual a la tensión sobre la resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces ahora reemplazo en la potencia que era la tensión por la corriente y allí sí me va a quedar tensión al cuadrado sobre resistencia. ¿Vamos bien? Sí. Y aquí es donde se introduce una simplificación muy interesante que los electrónicos decimos la potencia normalizada. Entonces decimos la resistencia para una potencia normalizada es igual a 1 ohm. Entonces nos deshacemos de la resistencia. Como es igual a 1, listo. Solucionado el problema, entonces nos queda que la potencia es igual a la tensión al cuadrado, la potencia normalizada. Entonces, si la gráfica de la tensión era esta, en función de la frecuencia, y esta señal
la envolvente es seno de x sobre x, quiere decir que si la elevo al cuadrado, voy a obtener la potencia normalizada. Entonces, este punto justamente es el que define el cruce del primer nulo, donde yo lo que visualizo es que la mayor cantidad de energía de la señal se encuentra dentro de este tramo de la señal. Y luego esto se va atenuando. Entonces, allí es donde surgen los criterios de ancho de banda. Uno de los criterios es el de el primer nulo. Otro criterio es de nulo a nulo. Otro criterio es el de Nyquist, es considerar hasta la mitad. Es decir, si yo considero solamente hasta la mitad y digo, bueno, con esa energía es suficiente para mí, es el criterio que tiene Nyquist. Por eso es que va a ser 1 sobre 2t y el valor estará en este punto aproximadamente. Entonces, rápidamente yo puedo decir que la ecuación esta de Nyquist, que planteaba la capacidad del canal igual a 2b por el logaritmo en base 2 de m, ese 2b puede llegar a ser igual a b, ancho de banda del primer nulo, siendo b el de Nyquist. Entonces 2b sub n de Nyquist es igual a b del primer nulo. ¿Sí? Este es un criterio. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? ¿Puede repetir, profe? Sí. Nos paremos. Fíjense. Si esto es 1 sobre tau, este punto, el primer nulo, la mitad, que es llamado el criterio de Nyquist, va a ser 1 sobre 2 tau. ¿Estamos de acuerdo en eso? Este punto será 1 sobre 2 tau. Ahora, vamos a esta fórmula. A ver si la tengo acá. No. Vamos a la fórmula. No se las agregué. No. Bueno, a ver, ¿cuál es la fórmula de capacidad de canal de Nyquist? C a qué era igual. Escríbanla. C igual a 2b por el logaritmo en base 2 de m. ¿Se acuerdan? A ese 2b, a ese b, póngale un subíndice n, y, explicitando de que se están refiriendo al ancho de banda de Nyquist. Y el otro, el de Shannon, ¿a qué era igual? A b por el logaritmo en base 2 de 1 más la señal, más la diferencia de señal ruido. Digamos. Relación. Perfecto, señal ruido. Bien. Ahora, ese b habitualmente es el del primer nulo. En ese caso estarían representando la misma magnitud, pero de diferente forma, en todo caso. Claro. Exacto. Por eso es que depende del criterio que yo esté utilizando. Estamos utilizando el primer nulo, el de Nyquist. ¿Cuál vamos a considerar? El de primer nulo, listo, perfecto. Ese B ya sé cuál es 1 sobre tau. Ahora, si les dicen, bueno, no, vamos a considerar el de Nyquist para el B, inclusive de Shannon, bueno, quiere decir que va a ser 1 sobre 2 tau. Porque estamos considerando el de Nyquist. Por eso va a tener posterior relevancia. Y profe, entonces, siempre que calculo la capacidad de un canal ideal, ¿uso el ancho de banda según el criterio de Nyquist o puedo usar distintos criterios? Puedo usar distintos criterios. Habitualmente se usa el de Nyquist. Si no se especifica, y si no, ustedes pueden preguntar, ¿uso el de Nyquist o el del primer nulo?
Ah, bien, entonces la fórmula no depende del ancho de banda. Esa era mi duda. Depende del criterio que yo esté utilizando para definir el ancho de banda. Perfecto, gracias, profe. Perfecto. Bien. Entonces, dijimos que aplicamos todo este criterio para lograr encontrar estas gráficas que son las que después me van a permitir entender la diferencia entre velocidad de señalización y velocidad de transmisión. Porque la velocidad de señalización numéricamente va a coincidir con este 1 sobre tau. Y este tau va a depender de la duración del pulso, del valor de la duración del pulso. Entonces, cuando pasamos al cálculo de la velocidad, y aquí viene la pregunta que me habían hecho recién respecto del ancho de banda y del 1 sobre tau, y si eso era la velocidad de transmisión. Ojo, la velocidad de transmisión está relacionada con la duración del bit. Y la velocidad de señalización está relacionada con la duración del símbolo, de la señal física. Visto esto en este gráfico, cuando yo les presenté este tema, dije, supongamos que tenemos este código binario, polar, tiene valores positivos y negativos, y fíjense que cuando establecemos la duración del bit y del pulso, la señal tiene una duración de tau, y el bit también tiene una duración que es equivalente a la de tau, que acá está dada por 1 milisegundo. Entonces, tanto el tiempo del bit como tau duran exactamente lo mismo. Por lo tanto, numéricamente, allí la velocidad de transmisión será igual a la velocidad de señalización. Después habíamos visto otros códigos en los cuales en un solo tiempo del símbolo puedo enviar 2 bits, pero necesito más niveles. Entonces habíamos visto cómo podíamos, manteniendo el ancho de banda, aumentar la velocidad de transmisión. Entonces, lo que inicialmente era algo sencillo se le empieza a incorporar de que yo puedo llegar a tener distintas fuentes y voy a tener que tener algún dispositivo que me permita ir discriminando las distintas fuentes para enviarlo al único transmisor para inyectarlo en el canal de transmisión o canal de comunicación. Entonces, allí es donde nosotros hemos hablado de capacidad de canal y obtuvimos estas dos fórmulas sencillas, ¿sí?, de las cuales venimos hablando. Ahora, esto hasta acá nos permite trabajar con una sola fuente, pero nosotros podemos tener varias fuentes que están compitiendo de algún modo por el uso de un único canal. Quiere decir que voy a tener que ahora incorporar conceptos para poder realizar esa tarea. Cuando yo tengo varios dispositivos que van a usar un solo transmisor para comunicar la información a través de un único canal de comunicación. Entonces, quiere decir que yo voy a tener la entrada de la información y el transmisor va a tener que procesar esa información. Primero, esta parte del procesamiento de señales, lo que recién vimos, esos ceros y unos se van a tener que convertir en señales eléctricas y voy a poder utilizar distintos tipos de códigos. Y ya vimos cómo inicialmente, con solo cambiar el código, la cantidad de niveles, puedo aumentar la tasa de bit, manteniendo el ancho de banda. Quiere decir que en este rectángulo que engloba lo que se llama el procesamiento de la señal, va a estar involucrado el uso de los distintos códigos. ¿Para qué me sirven? ¿Por qué los voy a generar? Y eso es lo que vamos a ver en la clase que viene. Pero no solamente nos vamos a quedar con esto, porque fíjense que eso significa que tendremos de algún modo que incorporar algún elemento que se llama normalmente multiplexor, que puede ser por tiempo o por frecuencia, pero por ahora lo único que nos interesa saber es que voy a tener que colocar un dispositivo que me permita tomar las señales generadas por los distintos dispositivos que se quieren conectar a través de un único transmisor y que yo voy a tener que de algún modo solucionar cómo voy a ir atendiendo a cada uno de estos dispositivos. Entonces vamos a ver que hay dos técnicas básicas para hacerlo. O un tiempo a cada dispositivo
o escucharlos a todos simultáneamente, pero al medio físico de transmisión, al ancho de banda que yo tengo disponible, dividirlo en canales de transmisión con un ancho de banda determinado para cada subcanal, y luego a cada señal que tiene un espectro de frecuencia, trasladarlo al espectro de frecuencia que yo define en el canal. Eso es lo que vamos a definir a partir de la modulación. Entonces, fíjense que ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Nosotros podemos tener distintos tipos de fuentes, o analógicas o digitales. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una fuente analógica y voy a enviar esa información a través de un canal analógico, voy a tener que procesar esa señal. Por ejemplo, lo primero que vamos a analizar, y acá empieza a tomar cuerpo lo que habíamos visto en física de las comunicaciones, en este procesamiento de señales yo voy a tener que recortar el ancho de banda. ¿Se acuerdan cuando nosotros dijimos ancho de banda relativo? Significa el absoluto era infinito y el relativo era el que yo necesito tomar para adecuarlo al medio físico de transmisión. Voy a tener que recortar esa señal en su espectro de frecuencia. Ahora ya sé qué es el espectro de frecuencia. Ya sé cómo lo puedo recortar. Bueno, con un filtro pasa abajo. Quiere decir que hasta cierta frecuencia y luego el resto de esa energía la descarto. Sé que mi señal sufre una deformación, pero esa deformación, aún con esa deformación, yo voy a poder leer la señal en el receptor. Ahora, yo voy a tener que considerar, si voy a trabajar con un canal analógico, y puedo dar un ejemplo concreto, es decir, bueno, supongamos que hasta aquí yo desde frecuencia cero a una frecuencia máxima que lo determino en este punto, y ya sabíamos cómo calcular esas frecuencias máximas, voy a poder transmitir la señal. Pero ¿qué pasa si mi canal de transmisión no puede, no permite pasar señales de baja frecuencia, como son los canales telefónicos? Por eso van de 300 a 3100 Hz. Quiere decir que voy a tener que utilizar lo que ya vimos que es un filtro pasabanda, que lo que hace es justamente adecuar lo que nosotros tomamos como fuente analógica es la voz humana, un micrófono, lo que ustedes están tomando en este momento. Este es el proceso que se está dando. ¿Qué es lo que ocurre? La voz humana está entre 0, entre 15 y 10 kilohertz. Ese es su espectro. Mi voz tiene ese espectro. Componentes de frecuencia dentro de ese espectro. Pero yo sé que el canal telefónico, acuérdense que iba de 300 a 3400. Por lo tanto, yo tengo que recortar las frecuencias bajas y las frecuencias altas para adecuar. Entonces voy a aplicar un filtro pasabajo, luego un filtro pasabanda. Por eso se habla de circuito de portadora, porque aquí lo que vamos a ver es que yo voy a tener que trasladar ese filtro, centrarlo a una frecuencia de portadora. Vamos a ver cómo son esos procesos. Pero yo ahora, con lo que he estudiado, si lo he estudiado bien, conceptualmente por lo menos, yo sé que Fourier me va a permitir entender qué está ocurriendo con estas gráficas, que están en función de la frecuencia. Estas gráficas están en función de la frecuencia. ¿Para qué? Para adecuar al ancho de banda del medio físico de transmisión. Ya sé, gracias a Fourier, qué es el ancho de banda, el concepto de ancho de banda, absoluto, relativo. Acá vamos a trabajar con anchos de banda relativos. Entonces, ¿qué puede ocurrir ahora en cuanto al procesamiento de señales? Supongamos que yo tengo 4 dispositivos que se quieren comunicar simultáneamente. Y esos 4 dispositivos, supongamos que están trabajando con algún código de línea, como los que vimos, supongamos que era muy sencillo, que para los 5 volt era el 1 y para los 0 volt era el 0, y que obviamente tendrá un ancho de banda. Ese ancho de banda, ¿quién lo determinaba? Si era el del primer nulo, ¿a cuánto era igual? A 1 sobre tau. A 1 sobre tau, perfecto. Y para este otro
canal que usa el mismo código, ¿cuál será? Estamos acá. No El vean mismo. todavía esto. Es el mismo código. Por eso, el mismo ancho de banda, ¿no sería? Sí, exacto. 1 sobre tau. Y este de acá, para el primer nulo, para el canal 3, ¿Y el ¿cuál mismo? sería? El mismo. Quiere decir de que sus espectros de frecuencia, si yo los leo a todos simultáneamente, se mezclan, ¿verdad? Porque están dentro del mismo espectro. Lo único que podría hacer yo para poder distinguir es trasladar a cada uno de estos espectros iniciales, por eso se habla de banda base, de la señal inicial, trasladarlos a distintas frecuencias. Ese proceso de trasladar a distintas frecuencias es lo que se denomina modulación, que es lo que vamos a aprender. Después de codificación vamos a aprender modulación. Eso significa poder trasladar su espectro de banda base, trasladarlo en frecuencia de manera tal de yo poder utilizar el único canal de comunicación con subcanales con distintas frecuencias de portadora. Significa que voy a centrar en la modulación respecto de una frecuencia que la voy a denominar frecuencia de portadora. Pero eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero empezamos a entender la importancia de haber aprendido primero Fourier, espectro, capacidad de canal, velocidad de transmisión, qué es la velocidad de señalización. Si eso no está claro, lo que se viene después va a ser una gran licuadora de conceptos. Pero si yo los tengo bien anotados, bien diferenciados, qué es cada cosa y para qué sirve, después empiezo a usarla como herramientas, sin que se mezclen los conceptos. ¿Se entiende esto? Profe, una consulta. Sí. O sea que acá el ancho de banda absoluto sería la sumatoria de los anchos de banda relativos de cada canal. Paremos ahí la rotativa. El ancho de banda absoluto de una señal siempre va a ser infinito. Sí. Ah, perfecto. Entonces, ya no hablemos más de ancho de banda absoluto porque esa es su definición. Acuérdense, va hasta el infinito. Perfecto. Pero ahí, ahora profe, vamos a hablar. Perdón. ¿Cómo? Entonces voy a tener que modular la señal siempre o únicamente hasta donde me permite el canal, digamos. O sea, exacto. Claro, a eso me refería. Hasta su ancho de banda relativo del canal. El canal como medio físico de transmisión, no va a tener un ancho de banda absoluto infinito. Porque claro. ahí, física de las comunicaciones, ¿se acuerdan? La primera clase. Cada vez que yo aumento la frecuencia, las cargas viajan por la periferia del conductor hasta llegar a un punto que se convierte en una antena. Esa es la realidad física. Entonces eso me dice, ¿y cuál es la máxima frecuencia la que puede transportar? Bueno, depende de sus características. Si es un par tornado, si ese par tornado está trenzado, si es un cable coaxial, si es una fibra óptica, si es un radioenlace, todo eso lo vamos a ver más adelante. ¿Vamos bien? Porque vamos a ver uno por uno los medios físicos de transmisión. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que voy a tener que adecuar dentro del ancho de banda permitido para ese medio físico de transmisión, que va a ser, supongamos, 1 megahertz. Supongamos que esa es la máxima frecuencia que puede transportar un cable coaxial. Listo. Quiere decir que lo puedo dividir en ancho de banda más pequeño. Y si en esos anchos de banda más pequeños entra el ancho de banda de la señal que yo pretendo inyectar, está perfecto. Si no, la tengo que recortar, como hice recién con la voz humana, con un filtro de estas características. Y ver si no me distorsiona demasiado la señal. Por eso es que voy a tener que aprender los distintos códigos de banda base para señales digitales, para ver sus espectros, cómo se comportan a la hora yo después de pretender modularlos para acomodarlos en un canal, en un único canal y en forma simultánea. Porque después voy a hacer exactamente lo mismo con las fibras ópticas. Bien, entonces,
Yo puedo tener acá una fuente analógica y quiero convertirla en una señal digital. De hecho, lo que está ocurriendo con mi voz en este momento, la estoy digitalizando. Entonces, y la puedo enviar por un canal analógico, que es lo que les está llegando a ustedes, a través de un canal analógico, pero tengo que digitalizar. Ese proceso también lo vamos a aprender. O sea que yo a esta fuente analógica, que en este caso mi voz humana, que la estoy recortando, ahora la voy a convertir en una señal digital. Vamos a estudiar cómo se hace eso, cómo se realiza la digitalización de una señal. Va a ser un capítulo completo. Y luego de eso, para poder enviarla a través de un canal analógico, voy a modular digitalmente. Es decir, que esta señal, que era inicialmente analógica, la convierto en digital y luego la convierto en analógica, para poder enviarlo a través de un canal analógico. Esa va a ser otro tipo de procesamiento. Luego tenemos el procesamiento de una fuente digital, que no es este caso porque esta es una fuente analógica, ¿verdad? Voy a tener una fuente digital, voy a procesar esa señal, pero la voy a mantener en forma digital y puedo enviarla a través de un canal digital. O en el caso de las redes LAN. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, cuando hablamos del procesamiento de la señal, la fuente digital, y la vamos a procesar, allí es donde vamos a hablar de los distintos códigos de banda base. Es decir, nosotros habíamos visto un código simple donde el tiempo del bit es igual al tiempo del símbolo, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que cada uno de esos códigos tiene una distribución espectral de potencia, que lo vamos a poder analizar en función de que ya sabemos cómo lo hace Fourier. Entonces vamos a ver las gráficas nada más. No vamos a hacer los cálculos matemáticos de Fourier para cada uno de los códigos, ¿se entiende? Lo que vamos a ver es la gráfica correspondiente a cada código haciendo uso de Fourier. A nosotros nos interesa cualitativamente, por eso les digo que esto no es electrónica. En electrónica los muchachos tienen que calcular todas las ecuaciones para obtener esas gráficas. Entonces, por ejemplo, miren, un código, por ejemplo, no retorno a cero polar, que sería el código que hemos utilizado, ¿se acuerdan? Tensión positiva, tensión negativa. Fíjense que la distribución espectral de potencia, este punto de acá, ¿lo ven acá? Que es el cruce por cero, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale ese cruce por cero? No lo han anotado en este papelito. 1. No es 1. Ya tendrían un 0 y vuelven a participar en el próximo examen. ¿Cuánto vale? 1 sobre tau. 1 sobre tau. Se lo tienen que grabar. Porque justamente el punto donde bla, bla, la función sin tiene primer cruce por 0, bla, bla, bla. Yo no sé por qué no lo anotan, digamos, pero bueno, cada uno tiene su estrategia. Por eso el estudiante que recién preguntaba, profe, ¿por qué no nos suben los PowerPoint? Porque quiero que hagan toda esta tarea. Anoten cada uno en su forma. A lo mejor dicen, no, a mí no me hace falta anotar, yo me acuerdo todo. Perfecto. Entonces, cuando yo pregunto a qué igual es este punto, ¿cuánto vale en la gráfica según Fourier? ¿Qué me tiene que decir ese estudiante? O no sobre tau. ¿Se lo aprende de memoria o tiene un papelito ahí que te va a permitir? Es un número finito de conceptos, pero que se vuelve a aplicar. Entonces, fíjense, acá es 1 sobre tau. Ahora, no retorno a cero polar, que está en azul la gráfica, fíjense, comienza para la frecuencia 0, ¿dónde tiene la mayor cantidad de energía concentrada ese código según la gráfica de la transformada de Fourier que tenemos acá? ¿Dónde tiene mayor potencia? ¿Para qué frecuencia? La gráfica está en azul, ¿no? Para las frecuencias bajas, profe. Bueno, eso es tirarle al córner. ¿O no? ¿Para cuál tiene la mayor cantidad de energía? ¿Para qué frecuencia? ¿Qué componente de frecuencia tiene la mayor cantidad de energía allí?
según esa gráfica. Esto es análisis matemático, ¿no? ¿O no? Cero. ¿Cómo? Para el cero tiene la mayor energía. ¿Es pregunta o respuesta? Respuesta. Bien, entonces, ¿cómo sería la respuesta? Que en el cero está la mayor cantidad de energía en la gráfica. Para la frecuencia cero. Exacto. Bien, entonces, si es frecuencia cero, ¿tiene o no tiene componente corriente continuo? ¿En qué se diferencia la gráfica del espectro de frecuencia de una corriente continua de la corriente alterna? Si la tensión es 5 volts constante, quiere decir que la frecuencia es cero. Entonces toda su energía está concentrada para la frecuencia cero. Entonces solamente una barrita a la frecuencia cero. Pero como este es un pulso, entonces vemos que la mayor cantidad de energía la tiene para frecuencia cero. Quiere decir que tiene componente continuo. Quiere decir que la mayor cantidad de energía la tiene para la frecuencia cero. Lo estamos viendo acá en la gráfica. Fíjense, la máxima amplitud, y esto es potencia, ¿no? Quiere decir que si yo ahora lo acoplo inductivamente, ¿se acuerdan cuando yo le di física de las comunicaciones y dije acoplamientos inductivos? ¿Qué pasaba con el acoplamiento inductivo? Física de las comunicaciones. ¿Qué filtraba esos acoplamientos inductivos? Las componentes de baja frecuencia. Revisen el PowerPoint que sí les subí de esa clase. Esas que son muy importantes, yo hasta los PowerPoint les subí. Abran ahí, ustedes tienen esta posibilidad en la clase. Fíjense que yo les dije, filtran las de baja frecuencia. Quiere decir que este código no puede ser utilizado a través de un canal digital que tenga acoplamientos inductivos, como es el caso de algunas redes LAN. Unas placas de red tienen acoplamientos inductivos. Y si yo utilizo este código, un código no retorno a cero polar, se va a deformar tanto la señal que no la voy a poder leer en el otro extremo. Empiezan a entender la importancia de las gráficas, de entender las gráficas. Es conceptual, es cualitativo, basado en un lenguaje matemático, ese grupo de fórmulas, digamos. Entonces, sigamos adelante. Ahora, porque acá lo enviaba por un canal digital, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero utilizar de esa fuente digital? Digitalizo, cambio el código de línea, pero quiero enviarla por un canal analógico. Para enviar por un canal analógico voy a tener que modular digitalmente. Modular, como vimos hace rato, que yo les dije, esos dispositivos que nos van a permitir trasladar el espectro de frecuencia son los moduladores. Mi espectro de banda base de la señal, que puede tener cualquiera de estos códigos, lo que voy a hacer es trasladarlo a una frecuencia de portador. Todo eso es lo que vamos a ver. Lo que yo quiero que ustedes vean la importancia de lo que ya han estudiado para poder entender lo que viene, porque si no, no van a entender lo que viene. Por eso este es el momento de sacarse todas las dudas aguas arriba para decir, bueno, llegado a este tema, ¿qué tengo que tener en claro? ¿Qué es el ancho de banda? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo se grafica? ¿Cuál es la herramienta para graficar? ¿Y qué representa esas gráficas? Velocidad de transmisión, velocidad de señalización. Velocidad de transmisión 1 sobre tiempo del bit. Velocidad de señalización 1 sobre tau. Tau es la duración del pulso. Y esa duración del pulso es la que está, entre otras cosas, mostrando este cruce por cero, siempre y cuando estemos considerando a este el ancho de banda del primer nulo. ¿Se entiende, no? Si este fuera el ancho de banda de Nyquist, ¿cuánto valdría este punto? Uno sobre 2 tau. Muy bien.
Muy bien, Tomás, dijiste eso, ¿no? Sí. Bien, Tomás, estaría bueno que prendas tu cámara. Acá lo tengo a Lucas que me acompaña y se lo agradezco. La tengo rota la cámara, profe. Directamente Bueno, no. acordate que tenés que solucionar ese problema, sobre todo para los exámenes, ¿no? O sea, para el parcial, eso tiene que estar solucionado. Por eso sería bueno que vayan ustedes ya probando en estas clases. Tiene que estar solucionado, si no, no pueden rendir el parcial, ¿eh? ¿Sí? Sí, para rendir uso otra computadora, pero para cursar estando más rápido, digamos. Perfecto. Muy bien, Tomás. Ahora, te cayó ahí la ficha, Tomás, ¿verdad? Sí, lo había entendido. Yo fui el que preguntó cómo Bien. repetir esa parte. Claro, pero fíjate cómo ya estás entendiendo aguas abajo, o sea, sobre lo que vamos a ver en el futuro, estas gráficas ya explicitan. Por eso es muy importante frenar acá la rotativa y decir, bueno, a ver, acomodemos las cargas, de qué venimos hablando y para qué nos sirve. Fíjense que de todo el formulario estamos sacando algunos conceptos en claro. ¿Sí? Bueno, sigamos adelante. Entonces, ahora nuestro transmisor ya incorpora los conceptos de codificación, de modulación, pues todo eso es lo que vamos a ver en las clases subsiguientes. La próxima clase vamos a ver la parte de codificación, todos los códigos existentes y sus espectro de frecuencias sobre todo. ¿Para qué nos va a servir eso? Para ver finalmente, cuando lleguemos a tecnología de acceso a Internet, poder discriminar lo que son las tecnologías XDSLX, las tecnologías bajo cable modem, que es KTB y DOCSIS, todo lo que es WiMAX y todo lo que es a través de 4G y 5G, que son las tecnologías que nos van a permitir ese acceso de última milla, ese canal de comunicación del que venimos hablando entre el domicilio del usuario y el del prestador del servicio. Porque nosotros vamos a ver toda su complejidad desde la locación del cliente. Ustedes ahora se están comunicando conmigo, que soy otro cliente, a través de una red, llegan al prestador, en este caso Zoom, que está acá su servicio web, y vuelve a bajar la información hasta el otro cliente, que sería yo, si es que están haciendo uso de un acceso a través de ARNet. De lo contrario, lo harán a través de cable modem y tenemos que explicar esa tecnología. ¿Sí? Después veremos los enlaces punto a punto, multipunto, simple, semiduplex, full duplex, tal duplex. ¿Cómo andamos de tiempo? Justo. Bien. Entonces, lo próximo que vamos a ver van a ser los códigos de línea. ¿Sí? La próxima clase ya comenzamos con códigos de línea. Ya no van a ser clases asíncronas, sino clases síncronas. ¿Entienden la diferencia entre asíncrona y síncrona, verdad? Perfecto. Entonces, las pueden grabar, Windows G y las graban. Entonces, a partir de la próxima clase vamos a tener dos clases que vamos a hablar de los códigos de línea, sus distintos formatos en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, que es lo que más nos interesa, y qué aporta cada uno de ellos. Vamos a ver que uno nos aporta la posibilidad de enviar mayor cantidad de bits por segundo, lo cual aumenta la velocidad de transmisión manteniendo el ancho de banda. En otros vamos a ver que usamos mayor ancho de banda manteniendo la velocidad de transmisión y te dicen, bueno, pero ¿para qué vamos a hacer un mayor uso del recurso escaso que es el ancho de banda? Y vamos a ver que eso va a estar vinculado con el sincronismo de ese código, que nos va a permitir mantener el sincronismo de transmisión de una forma mucho más óptima. Y después vamos a ver códigos multinivel, ¿se acuerdan? Donde el logaritmo en base 2 de m, donde m van a ser los niveles. Cuántos niveles tenga, me va a permitir enviar mayor cantidad de bits dentro del tiempo del símbolo. Entonces, eso me permite aumentar la velocidad de transmisión o tasa de bit manteniendo el ancho de banda. ¿Sí? Y luego, otro tipo de códigos que va a ser
incorporar bits que antes no estaban, que van a ser bits redundantes en ese nuevo formato de transmisión, donde la tasa efectiva de transferencia de datos va a disminuir, pero esos bits redundantes me va a permitir a mí detectar errores, por ejemplo, en tiempo real. Entonces, todo este tipo de códigos lo vamos a analizar en 2 clases. Bien, ¿les sirvió esta clase el hacer un recuento de lo que venimos haciendo y hacia dónde vamos? Esto lo incorporé el año pasado y este año, y me parece que... Sí, profe, para mí fue muy útil. Además de los videitos, esta clase como que sintetizó todo y me aclaró varias cosas. Perfecto, Sí, a mí Romina, también, muchas gracias. profe. Sí, profe, clave esta clase. Perfecto. Ahora, se dan cuenta que en la medida que ustedes sigan un poco más los contenidos, les van a servir más estas clases, ¿no? Sé que la vida no pasa por comunicaciones, pero armar una estructura para que ustedes sepan transitar este camino de aprendizaje, ¿no? Y después vamos a tener un seminario antes del parcial para rever todo lo que vimos. Ustedes ya lo han visto en la programación, en la planificación, o sea que vamos a ir siguiendo toda esa planificación y de manera tal de que ustedes estén contenidos, guiados, con todo el material. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No hay más preguntas?